¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal de YouTube. Yo soy Mariela y bueno, ya habíamos hablado en el anterior video de qué es lo que vamos a estar hablando en este video y en los próximos. Sobre una de mis series de televisión favoritas. No voy a decir uno de mis libros favoritos porque no lo terminé de leer, como ya confesé en el primero, y pido perdón de antemano por no haberlo hecho. El día de mañana, sí, cuando lo termine de leer, sabremos si puedo decir es uno de mis libros favoritos o no. Pero sí, la historia sí, me apasiona mucho y por eso estamos acá y por eso vamos a hablar del tema. Y es, bueno, la historia ya les había dicho, Juego de Tronos, la saga, Canción de Hielo y Fuegos, esos son los libros, y la serie de la que hablamos es Juego de Tronos, Game of Thrones en inglés. Mi inglés no es muy bueno, otra cosa por la que pedirles perdón de antemano. Bueno, en principio quería pedir perdón ya por un error que tuve en el otro video, y es que existe un libro del que les había hablado que hace como una especie de introducción al mundo de Juego de Tronos, y es más o menos de lo que vamos a hablar en este video, no del libro, sino de hacer una introducción al mundo de Juego de Tronos, y le había puesto un nombre que no era. El verdadero nombre de ese libro, si a ustedes les interesa buscarlo en internet o comprarlo en una librería, es Canción de Hielo y Fuego. Y ahí explica, bueno, que es la introducción al mundo de Juego de Tronos. Y bueno, nada, ¿qué les decía con respecto a eso? Bueno, sí, estuve leyendo ese libro, muy interesante, no lo terminé tampoco, y nos da toda una especie de paneo general para que comprendamos un poco mejor la geografía y el contexto histórico en el que se presenta la historia principal de la que estamos hablando acá, ¿no? Y bueno, en verdad no quiero hablar mucho de lo que es el libro, me gustaría poderles dar, para aquellas personas en especial que no han leído o visto la serie, un paneo muy básico y general, muy corto, porque tampoco tenemos mucho tiempo, de lo que es el mundo de Juego de Tronos, para que podamos entenderlo también, ¿no? Y un poco entender también las reacciones de algunos personajes ante ciertas situaciones que se presentan. Básicamente hay tres continentes, vamos a empezar hablando de la geografía. Básicamente hay tres continentes en la historia de Juego de Tronos. Uno, hace poco ni siquiera sabía que existía, al día de hoy todavía no sé cuál es el nombre, discúlpenme, lo voy a averiguar para la próxima, lo dejo en los comentarios o déjenmelo ustedes. Sé que existe un tercer continente del que nada se sabe, que no es tampoco relevante a la historia, así que la verdad que ¿para qué? Por lo menos por ahora, ni siquiera los libros, creo, han llegado al punto de hablar de ese tercer continente. Pero aquellos que nos interesan son dos continentes separados por un mar llamado el Mar Angosto, que son, uno es Essos, que está en el este, y otro en donde ocurre todas las tramas, ¿no? En Essos, y el otro es Westeros en inglés, Poniente, en la traducción en castellano que se ha hecho. Obviamente es Westeros, Poniente, Oeste. Son la geografía muy diferente, tanto en Esos como en Poniente. Si quieren saberlo, bueno, a mí me gusta mucho más la geografía y me interesa un poco más la historia de Poniente, que en verdad la mayoría de las tramas se desarrollan allá en Poniente, y no solo eso, sino el hecho de que muchos personajes están allá, y la geografía en general me gusta más. Es una geografía un poco más amigable también con la gente que vive ahí, ¿no? Porque hablamos de al norte, el frío hermoso, invernal, bueno, hermoso, a mí la verdad tampoco se me gusta mucho el norte, por el frío, ¿no? Pero bueno, sí, nieve, Polo Norte, imagínense el Polo Norte, una cosa así, bien frío, para morirse de frío. Vas bajando por el norte, sigue haciendo frío, nieva también, pero ya no es como lo otro, que es directamente un lugar blanco total. Y después nada, a mí me gustan mucho los bosques, y eso tiene mucho de Poniente, de bosques, de fantasías, de leyendas. Y después, bueno, hay una gran variedad de climas con respecto a... no de clima, el clima no es tan variable, de eso hablaremos más adelante, pero sí de geografías. Tenemos mares, tenemos valles, tenemos llanuras,
hay montañas, hay cerros, hay un montón de lugares, y mucho más al sur vienen los lugares más cálidos, con grandes desierto de arena. Bueno, pongámosle, sí, igual desierto de arena es esos. Esos al este sí es bastante, no todo, pero una gran parte, es un continente mucho más árido, mucho más salvaje, si querramos decir, y mucho más difícil vivir en un lugar como ese lugar. Esos. Con respecto a eso, vamos a empezar hablando un poco de eso, y después nos vamos para el lado de Poniente. Yo lo comparo, siempre lo he comparado con Egipto. Disculpen, chicos, a veces pasa esas cosas, ¿no? De que la cámara se mueve. A ver, ahí está. Ahí está, discúlpenme. Baja producción por ahora. Más adelante habrá una lámpara, alguna cosa, para que se vea que son mucho más interesantes. Tampoco tengo como mucha gente que son de youtubers para ponerles o ilustrarles dibujitos y cosas así. Pero bueno, nada. Imagínense que están escuchando la radio. Es bastante. Hagamos de cuenta con nuestra imaginación que esto es como un programa de radio en vivo. Bueno, ¿qué les decía? Bueno, volvamos al continente de esos, que no es mi favorito, debe ser por el hecho de que, ya le digo, gran parte del continente, o por lo menos lo que al principio vemos en las tramas, se desarrolla en una especie de desierto bastante árido y bastante salvaje. Pero sí, es cierto que también ellos tienen ciudades, la mayoría obviamente, al lado del mar, con un poco más de riquezas. Hay también llanuras amplias y vastas. No es la misma llanura que en Poniente, pero bueno, nada. No, lo que no he visto hasta ahora, ustedes me dirán si hay alguna vez en esos, saben, aquellos que leyeron los libros, si hay bosques, porque la verdad hasta ahora yo no he visto que recuerde ningún bosque. Yo eso lo comparo con África, el continente africano. Es mi comparación. Y las ciudades grandes y ciudades de esos las comparo a muchas, no a todas, pero con Roma, la antigua Roma. Inclusive algunas tienen una especie de coliseo donde se dan luchas a muerte, de eso también, otro tema que más adelante se hablará. Y bueno, básicamente es eso. Eso es esos. Bueno, ¿qué les decía? Con respecto al continente podemos decir que, o lo que yo he notado, o lo que me he dado cuenta últimamente, es que pareciera que la civilización o los seres humanos se desarrollan dentro o nacen dentro de este continente de esos. Porque sinceramente no se habla sobre humanos que existían en Poniente hasta los primeros momentos en donde lo que se llamaban los primeros hombres empiezan a emigrar a eso, por diferentes razones. Empiezan a emigrar de esos a Poniente, por diferentes razones. Si había criaturas mágicas ya habitando Poniente, la parte oeste, pero bueno, todavía no vamos a llegar a eso. No sé si nos va a dar el video para hablar un poco sobre estas cuestiones de Poniente, y más tal vez el próximo video hablemos de Poniente. Pero bueno, vamos por el lado de esos. Esos, como diría una frase muy importante de una casa noble muy importante, por lo poco que leí, ha sido creado, y las civilizaciones que actualmente se encuentran en esos han sido creadas a sangre y fuego. Sí, ya sabrán algunos de qué lema estoy hablando cuando hablo de sangre y fuego. Pero bueno, conquistas en las diferentes civilizaciones que hubo, conquistas de un lado, no sé, reyes y reyes peleándose todo el tiempo, hubo problemas, en verdad nunca terminan de haber problemas y discusiones y conquistas en todo a lo largo de la trama de Juego de Tronos, ¿no? Por algo el nombre. Y bueno, eso también tiene como una historia muy antigua, data de muchos siglos atrás. Sus ciudades actuales, como les dije, son frutos de diferentes conquistas que ha habido entre estos reyes. Y hay algunas sí que para mí son aquellas ciudades legendarias de esos que sobresalen, por lo menos a mí, que me han llamado la atención cuando leí el libro Mundo de Hielo y Fuego, o algunas cuestiones de algunos lugares que a mí, por ejemplo, me gustaría
que todavía no se mostraron, porque no todas las ciudades de eso se conocen, tampoco creo que todas las de Poniente, no, todas las de Poniente no se conocen, ni en los libros algunos no han viajado a esos lugares, o los personajes, o lo mismo en la serie, pero sí hay algunos lugares que a mí me suenan muy intrigantes, tanto en Poniente como en esos, más que nada en esos, misteriosos. Hay mucho de magia y misterio, es verdad en los dos continentes hay, pero más en esos, porque bueno, ya decimos, las civilizaciones son muy antiguas, la magia es muy real y se cree mucho más en la magia en esos de lo que se cree en Westeros. Uno de los lugares, no sé, a mí me gustaría tal vez que pongan en los comentarios qué ciudades les gustaría de esos que más adelante se vieran o se narraran, algún personaje pudiera viajar ahí. A mí me gustaría, por ejemplo, saber algo más sobre Asshai. Asshai es una de las ciudades antiguas y misteriosas de esos. Me interesó desde el momento en donde hay personajes muy intrigantes, misteriosos, sacerdotisa roja, de la princesa, que muchos ya sabrán de quién estoy hablando. Hay otra, White, creo que se dice en inglés, otro personaje que también es una mujer sanadora, que tiene una máscara y nunca se le ve el rostro y es muy misteriosa y también sabe sobre el futuro y predice cosas. Hay otra bruja que apareció, el nombre, miren, voy a intentar decirlo, si lo digo mal, disculpen, Miss Danrum o algo así, bueno, una bruja de la cual más adelante sí se hablará, que también aprendió un montón de cosas en Asshai. Asshai es eso, es un lugar que es como una especie, tiene un conocimiento muy antiguo sobre magia, sobre hechicería, sobre formas de curar a la gente, sobre sanación. También ahí está la religión en esos, una religión que se van poniendo de a poco, la religión del Señor de la Luz, Rolor. Dígame por favor cómo se pronuncia Rolor. Yo le digo Rolor, vamos a decirlo Rolor, pero es Rolor. Creo que se escribe R, un acento, O, L, W, digo W, le digo doble L, OR, Rolor, para mí. Y bueno, también toda una especie de movida interesante. Y estuve leyendo un poquito de Asshai y la verdad que me intrigó más. Una ciudad casi siempre en tinieblas, con lugares bastante prohibidos, donde no muchos se animan a ir, donde hay ciertos lugares muy peligrosos y misteriosos. Y bueno, la verdad que es una de las ciudades que a mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención. Y bueno, una de las ciudades de esos, que también es muy interesante por todas sus... que también, a ver, los personajes que salieron de esa ciudad son muy importantes para toda la trama de la historia. Y estamos hablando de la antigua Valiria. Valiria probablemente, a mí por lo menos opinión, o por lo poco que he leído, es para mí una de las ciudades definitivamente más mágicas que han existido, ya no existe, en toda la historia. Valiria era una civilización con, con un gran conocimiento con respecto a, y muy poderosa, con respecto a las artes mágicas, con respecto al conocimiento en general. Tenían un nivel económico muy importante, pero todo esto no es lo más importante en Valiria. Valiria lo que tenía era dragones, ¿sí? Señores, dragones, poderosos dragones que vivían ahí, que ese era su hogar. Y no solo eso, sino que la gente de Valiria, los valirios, aprendieron a domar estos dragones. Entonces, tenían estas criaturas, estos dragones dentro de la historia, además de que van a ser muy importantes, y son muy importantes, y probablemente son, como dice el autor, el arma más poderosa que ha existido y que tal vez exista en toda la historia. Jorgito Martín, nuestro amado Jorgito, alguna vez en una entrevista dijo que comparaba a los dragones con bombas atómicas. Hasta ese punto. Nadie puede escapar del fuego del dragón. Alguna vez escuché esa frase en alguno de los capítulos de la serie. Nada puede escaparlo y muy pocas cosas pueden vencer al fuego de los dragones. Y
por eso mismo, bueno, obviamente Valiria era respetada y muy temida. Pero bueno, a ver, se nos está acabando el tiempo y... Ah, no, espera, todavía tenemos un tiempito más. Bueno, vamos a hacerlo un poco más rápido para que podamos terminar el video más o menos en unos minutos razonables. Disculpen si me disperso, lo que pasa que la verdad que, como muchos de ustedes, me apasiona mucho hablar del tema. Continuamos hablando de Valiria. Valiria, les decía, es una ciudad muy mágica y tiene dragones y la gente monta esos dragones, los toma los dragones. No cualquiera podría, la verdad, tomar un dragón. Disculpen. Y bueno, la cuestión es que esta gente, obviamente nadie se metía con los valirios, porque meterse con los valirios era meterse con el dueño de estas bombas nucleares de las que hablaba Jorgito. Así que ninguna que yo recuerde, o muy pocas ciudades se le han intentado en su momento, sus épocas de esplendor de Valiria, ha intentado atacarlos. Así que ellos eran muy respetados, estaba todo muy bien, era una grosa civilización, tenían estos dragones, tenían toda la magia. Una de las cosas muy importantes que también los valirios hacían eran sus herreros, con ayuda de los magos y todo, creaban armas con acero valirio. Y el acero valirio es posta probablemente mejor que las puertas Pentágono, esas que son de seguridad. Era grosso. Un arma de acero valirio es un arma muy poderosa, junto con dragones, probablemente una de las armas más mortíferas que existen en todas las historias. Es capaz de cortar cualquier cosa, inclusive otras espadas, el acero valirio. Y bueno, tiene también unos componentes mágicos muy importantes, que más adelante también van a tener en la trama una importancia grande. El asunto es que esta gente, como les decía, tenía la plata, tenía el acero, tenía los dragones, tenía el conocimiento, tenía la magia, tenía todo. Y de repente, algo pasó. No se sabe bien qué es, muchos le llaman la maldición de Valiria. Yo tengo una teoría que ahora llegaré a decirles. Les cuento un poco de qué se trató la maldición de Valiria. Un día, al día de hoy, nadie sabe dentro de la historia, es un misterio por qué pasó, pero Valiria se destruyó completamente. La civilización eclosionó, o sea, hubo como enormes, los relatos que hay, que inclusive hay un hermoso poema, si lo encuentro lo voy a poner acá abajo, que uno de los personajes lo comenta, por lo menos en la serie, no sé si está en los libros, pero estaba en la serie, un poema sobre la destrucción de Valiria y la maldición de Valiria. ¿Y qué les decía? Bueno, Valiria un día desapareció. No desapareció, están las ruinas, pero todo se destruyó, hubo enormes explosiones de fuego, las descripciones que hablaban eran esos, enormes explosiones, la ciudad entera se incendió, las columnas de fuego llegaban al cielo, tanto fue así que acabaron con los dragones. Los mismos dragones también perecieron, además de la ciudad y sus pobladores. Casi nadie sobrevivió. Fue desastroso, inclusive decían que el agua de los mares hervía alrededor. Y por mucho tiempo, es verdad, al día de hoy, nadie se quiere acercar a las ruinas de Valiria porque sienten que la maldición todavía está ahí. Eso y porque en este momento está poblada por gente bastante heavy. Los hombres de piedra, de los que vamos a hablar. Pero bueno, primero, hay una persona una familia que sí sobrevivió. La única, que yo sepa, ustedes me dirán si no, los únicos sobrevivientes de Valiria son la familia Targaryen. Una de las familias que son personajes principales de la historia de Juego de Tronos. Supuestamente tuvieron la suerte de que uno de los miembros de la familia, una muchacha, tuviera la posibilidad de adivinar el futuro, o no recuerdo si fue un sueño. El hecho es que la chica un día les dijo: este lugar se va a destruir, nos tenemos que ir de acá antes de que esto pase. Esto es posta, la verdad. Entonces los Targaryen, que obviamente esta chica ya habría adivinado otras cosas, y nada, le creyeron y dejaron la civilización. Se fueron con sus dragones a otra parte. Y ellos lograron sobrevivir, así que como son los únicos sobrevivientes, creo, de Valiria.
y se fueron a una isla cerca de Poniente a vivir, que se llama Rocadragón. Obviamente se llevaban todos los conocimientos que tenían. Por eso, por el hecho de que Valiria se destruyó, por el hecho de que, bueno, los dragones, no vamos a hablar ahora de los dragones, hablaremos más adelante, pero bueno, exceptuando los dragones de la familia Targaryen, no existen otros dragones, y por eso mismo también se perdieron los conocimientos con respecto a la creación de las armas de acero valirio, y el acero valirio obviamente se perdió. Entonces, aunque ahora se ha reemplazado por otro metal muy poderoso, se llama vidrio dragón, que, oh casualidad, leí por ahí que en Rocadragón existe mucho de ese metal o piedra llamada vidriagón. El hecho es que, bueno, como estas armas fueron forjadas dentro de la ciudad de Valiria y todo el conocimiento se perdió en el momento de la destrucción, no se pueden volver a forjar. Está bien, el acero valirio te dura de acá a la eternidad, así que no hay problema, pero no se pueden volver a forjar. Por lo tanto, no cualquiera, no un chabón del pueblo puede tener un arma de acero valirio, no cualquiera. Son muy pocas las personas que tienen armas de acero valirio, generalmente son los nobles, porque obviamente sale carísimo, y las casas más importantes y nobles de Poniente, y en algunos lugares de esos también, son aquellas personas que se han quedado con las pocas armas que obviamente, si son las mejores armas, las querés tener, ¿no? De esa civilización. Ahora bien, voy a hablarles un poquito de mi teoría sobre qué pasó con... Es mi teoría, viejo, cualquiera puede tener su teoría sobre qué pasó con la antigua Valiria. Yo, a ver, he escuchado muchas teorías. Una de las que yo avalaría sería, más allá de todo, el hecho de que muchos dicen que tal vez a los magos de Valiria, los sabios y todo, se les fue de las manos algo. Algunos creen que su magia o algo estaban con algo tal vez estarían trabajando con no sé, algún elemento o alguna magia muy jorobada y se les fue de la mano y explotó todo y chao, ¿viste? Todo por el, bueno, no sé, intentar mejorar sus conocimientos con respecto a la magia y con respecto, no sé, a las armas, a lo que estarían haciendo. La verdad no lo sé. Yo, mi teoría es que, y comparo, Valiria es como Hawái. Hawái, por Dios, lugar hermoso, que no le pase nada a Hawái. Pero lo cierto es que Hawái fue creado a partir de volcanes. Y es una zona volcánica. Sabemos y vemos que Hawái tiene volcanes que están activos y que inclusive hay lugares donde vos podés ir y ves la lava. Entonces, bueno. Y en el caso de Valiria pasaba lo mismo. Había fuego, había lava, había dragones. O sea, para mí que era obvio que la ciudad, toda la ciudad de Valiria, la antigua Valiria, toda la civilización de ellos, estaba sentada sobre, por lo que te decía, ¿no? Sobre volcanes. Y para mí que estos volcanes hicieron erupción. Porque un flor de volcán sería, porque bueno, sabemos la realidad que ha existido en muchísimas civilizaciones, como por ejemplo Pompeya, que en su momento, cuando finalmente el volcán, después de muchos siglos, estalló, terminó con toda la ciudad, no sobrevivió absolutamente nadie. En mi caso, bueno, yo calculo que Valiria probablemente, en mi teoría, hizo erupción el volcán. Pero bueno, cada uno tendrá su teoría sobre qué pudo haber pasado con Valiria, no lo sé. Bueno, después, ¿qué les iba a decir con respecto a Valiria? Me quedaba algo más en el tintero. A ver, les dije sobre las armas, les dije sobre los dragones. Disculpen porque a veces pasa que uno se olvida. Bueno, no, nada, eso. Si me acuerdo después en algún momento algo más que les quería decir sobre Valiria. Ah, sí, me acordé. Sobre los actuales, la actual población de Valiria. Sí, Valiria tiene población a pesar de su maldición, a pesar del miedo, a pesar de la destrucción, a pesar de todo. La actualidad, cuando hablo de la actualidad hablo del comienzo de la saga de Juego de Tronos. Sí, existen personas que viven en Valiria. Estas personas son los hombres de piedra. ¿Quiénes son los hombres de piedra? Personas que tienen una enfermedad que es muy contagiosa, que se llama Soria Gris. La Soria Gris, esta enfermedad que se transmite a través del tacto, hay una duda que tengo, si alguno me puede decir, por favor, mejor,
tengo una duda con respecto a la Soria Gris. Porque si supuestamente vos estás contagiado, tocas a una persona y la contagiás. Pero he escuchado el caso de una persona que en teoría no es que tocó a alguien, sino que tocó un objeto que estaba contagiado con la Soria Gris y se contagió la enfermedad. Pero bueno, no lo sé. Ustedes tal vez aquellos que leyeron el libro me podrán sacar de esta duda con respecto a eso. El hecho es que sí, supuestamente la enfermedad, supuestamente no, es así, por contacto físico se transmite, es muy contagiosa y bueno, no sé en cuánto tiempo evoluciona la enfermedad. La verdad que no sé cuánto tiempo tarda en terminarse, digamos, todo el proceso de transformación de la persona. Digo proceso de transformación porque lo cierto es que se llaman hombres de piedra aquellas personas que tienen Soria Gris, porque la piel es como que se les va petrificando y va adquiriendo toda una especie de apariencia de piedra. ¿Onda la mole? Bueno, igual. Y el problema es que cuanto más avanza la enfermedad, la persona, además, como síntoma de la enfermedad, contrae la locura. Y llegan a ser muy agresivos, muy peligrosos. Por eso, gente que se contagia esta enfermedad, para que no contagien a otros, para que no se lastimen a otros y todo, los envían a esta ciudad a vivir. Hermoso, la verdad que le encontraron el lugar perfecto. Dice, además de todo lo que les pasa, bueno, los enviamos a la antigua Valiria que tiene una maldición, dicen. Así que bueno, y viven todos ahí, esta gente. En verdad, para la Soria Gris hay como, yo diría, tres opciones. Primera opción, te envían a Valiria y ahí vivís con otros hombres de piedra. Segunda opción, que más de uno le ha pasado, es la muerte. Que te maten, para que no contagies, para que no mates, para que no nada, para que no dejes hinchar. Y la tercera opción, que es muy rara, es la cura. Digo, tercera opción porque en verdad no es que hay una cura conocida del asunto, no. Y supuestamente es casi imposible curarse. Pero sí hay un personaje del Juego de Tronos que se cura. Curar. Es una forma de decir, más bien se logró frenar el desarrollo de la enfermedad. La persona quedó con cicatrices horribles en la cara de la enfermedad, pero no llegó a contraer la locura ni nada. Así que bueno, sí, y cuando se habla de qué lo curó, no se dice que hubo algo específico que curara a esta persona. Simplemente, el padre de la pequeña, porque es una chica, que ya sabrán algunos de quién estoy hablando, les doy el nombre, Shireen Baratheon, muchos le llaman la princesa Baratheon. El padre supuestamente hizo todo lo que pudo hacer y buscó a todos los sanadores, magos y gente que supiera sobre cómo solucionar el problema hasta que alguno le dio la tecla y esta chica, bueno, logró frenar la enfermedad, gracias a Dios para ella. Así que bueno, eso es todo con respecto a Valiria. Y después con respecto a la familia Targaryen, después hablaremos en otro video sobre ellos y sobre su historia y qué es lo que pasó con estos últimos sobrevivientes de esta civilización. Con respecto a los demás lugares de esos, lo único que podemos hablar básicamente es que existe un lugar que se llama Bahía de Esclavos, tiene su nombre muy bien puesto, en donde hay varias ciudades alrededor que sí, que algunos comercian esclavos, muchos tienen esclavos, tener esclavos es lo más normal en esos, mientras que no en Poniente está prohibido tener esclavos, aunque bueno, muchos viven como si fueran esclavos, pero bueno, en esos es de lo más normal, y en Bahía de Esclavos más normal todavía. Así que bueno, y después hay otros lugares muy interesantes en esos como Bravos, donde está el Banco de Hierro, Banco de Hierro o Banco de Bravos, no recuerdo ahora bien cómo se llama, un hermoso coloso que corona la ciudad antes de entrar, sí, se acuerdan del coloso de Rodas. Y bueno, en este banco poderoso, pero este es un banco que financia a todo Poniente, a todo eso, son los que tienen la papota, la guita, los verdes, todo. Y a ellos sí que es como que son neutrales, ciertamente, porque no les importa nada. O sea, ellos mientras vos te financian y vos les pagues, no les importa con quién vos, en qué vas a usar la plata, si vas a terminar con reinados, si vas a, no sé, a pagarle a un ejército de mercenarios, no les importa nada. Ellos, nada, se quieren asegurar que de una u otra forma, eso sí se sabe, el banco siempre cobra. Así como otros pagan siempre sus deudas, el banco siempre se cobra. Así que bueno,
Bueno, eso es una de las tantas ciudades que hay. Después también están el mar Doraki y los Doraki. Es una tribu muy interesante que también son parte de la trama de Juego de Tronos. Hay, como le decía, yo diría, ¿no? Ustedes me sabrán ilustrar mejor con respecto a este tema, que existen lugares en donde, como los Dorakis, estas tribus y estas hordas salvajes, digámosles, aborígenes, indios como quieran, que son feroces, que arrasan también pueblos y ciudades. Ellos viven sí en las partes más aisladas, en las partes desérticas, aunque también tienen toda una llanura, valles, porque son los señores de los caballos. Su emblema son esos, los caballos. Todo tiene que ver con los caballos con respecto a ellos. Son nada. Por ejemplo, el líder se llama siempre Cal, se les pone el nombre de Cal. Un Cal que no puede cabalgar no es un Cal. O sea, ellos respetan la fuerza, respetan la agilidad, y una de las cuestiones que tienen, por ejemplo, ellos usan largas trenzas, sus guerreros. Cuanto más larga las trenzas significa que nunca te derrotaron, porque en el momento que te derrotan en batalla, te corta la trenza para que todos vean la vergüenza de que sos derrotado. Esa es una de las tribus más salvajes, por eso yo diría que las partes de esos mucho más áridas podemos encontrarnos con este tipo de tribus, mientras que civilizaciones más tirando a la Roma antigua podemos encontrar cerca de las mares, ¿no? Como sea Bravos, Merín, Karg, Volantis y así otras tantas que van a ir apareciendo en la historia. Así que bueno, ese es mi resumen hasta ahora, porque se hizo muy largo sobre esos. Y en el próximo video vamos a hablar, nos vamos a mudar a Poniente y vamos a hablar un poco de sus orígenes, y aún así todavía no he hablado tanto como me gustaría sobre las historias de ellos, porque bueno, yo le digo, no estamos estoy basando una especie de, quiero hacerles una especie como de introducción a lo que es la geografía y la historia, ya les dije, de Juego de Tronos, pero no específicamente hablar del mundo de Hielo y Fuego, que es el libro que explica detalladamente sobre las civilizaciones y su historia. Eso tal vez, si quieren, más adelante lo haremos. Ya le digo, voy bastante avanzada la lectura, en el momento la frené, pero bueno. Así que bueno, espero sus comentarios, cuéntenme. Me gustaría, por ejemplo, que me dijeran las dudas que aparecieron en este video. Una de las cosas que me gustaría es, bueno, que me dijeran, por ejemplo, qué ciudad de ellos les gustaría que apareciera en la trama. Algunas inclusive que nosotros esperábamos y de las cuales conocíamos algo, ya aparecieron y nos gustó mucho poder conocerlas un poco más detalladamente, ¿no? Porque bueno, a veces hay que esperar a eso, a que un personaje se traslade a ese lugar para poder conocerlo. Así que bueno gente, los vemos en el próximo video. Les mando mis saludos, vamos a hablar de Poniente la próxima. Nada, los saludo, Mariela, chao, nos vemos.